El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ya habían visto muchas cosas con el Señor. En un momento, durmiendo en una barca, en medio de una tormenta, se levantó y dijo: Calla, enmudece. Y dice la Biblia que ellos, estando en medio del mar de Galilea, de repente hubo una gran bonanza, gran silencio, una paz y una tranquilidad. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le tienen que obedecer? Muy fácil. Esa persona de lo que ellos dijeron: ¿quién es este? Esa persona era el Creador, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la Biblia dice: y dijo Dios. Dios el eterno, Dios el omnipotente, Dios el Olam, el Dios de los cielos, el Dios de la justicia, el Dios de la vida, que luego, a través de Jesucristo, se iba a convertir en nuestro Padre. Él al principio, todo lo que ha creado, lo ha creado hablando. Dios el Padre, toda la creación, le dio vida hablándole, creándolo por la palabra. Dios dijo: luz. Y hasta hoy la luz tiene la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Dios dijo fauna. Dios dijo animales. Y Él lo ha creado todo por su palabra. Dios el Padre todo lo ha creado por su palabra. Luego, miles y miles, y probablemente millones de años después, porque no sabemos cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron en el jardín Edén. Porque el tiempo, con su poder destructivo, todavía no había empezado. Existía el tiempo, sí, pero todavía no tenía el poder para envejecer y para destruir las cosas. Por eso, no sabemos fijamente cuántos años, miles o probablemente cientos de miles o millones de años, Adán y Eva estuvieron en el jardín Edén. Lo que sí sabemos es que en el momento, cuando el ser humano se separó del Señor, porque nunca Dios el Padre
Él no fue el que se alejó de nosotros, fuimos nosotros. Nosotros nos hemos alejado. Y cuando el ser humano se alejó, el tiempo iba a funcionar de una forma que iba a traer destrucción también sobre la creación, sobre todo lo que es visible y sobre el cuerpo del ser humano. Y luego, cuando en un momento una jovencita a unos 8 kilómetros de Jerusalén, hay un pueblo que los hebreos le llaman Betlehem, o como en el idioma de nuestro Maestro Jesucristo en arameo, Betlehem, en la casa del pan, que nosotros le llamamos Belén. Cuando de repente aquel bebé nació de una virgen, la Biblia dice, y el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Y cuando el Verbo se hizo carne, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo habitó entre nosotros. En la vida de Jesucristo, el Verbo se hizo carne. Pero en nuestra vida el Verbo se tiene que hacer espíritu. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tenemos que saberlo muy bien, que creemos en el Padre, en el Hijo y en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene fuerza, pero es una persona, no solo fuerza. El Espíritu Santo viene con viento, pero no es viento, es una persona. Es muy importante saber que el Espíritu Santo es una persona. Y nosotros cristianos creemos en algo, aunque esa palabra no aparece en la Biblia, pero sí es revelada como una verdad, en lo que nosotros llamamos la Trinidad de Dios, que es trino. Son tres, pero es uno. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Hijo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Es una substancia, son tres personas. Yo sé que es un poco difícil de comprender, pero la fe lo comprende. La fe comprende lo que la mente algunas veces y la filosofía no comprende. Y nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y Dios, el eterno Dios Padre, Él envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. A eso la Biblia le llama el Verbo se hizo carne. Y cuando Jesucristo nació como hombre, y es muy importante saber una cosa, Jesucristo no es el Dios que se disfrazó de hombre. No. Tampoco es el hombre que consiguió ser Dios, tampoco. En Jesucristo hay un misterio. Él es hombre y es Dios a la misma vez. No es el Dios que se disfrazó de hombre, no. Jesucristo era completamente Dios y era completamente hombre a la misma vez. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, y yo os recomiendo leer
los 4 evangelios del Señor Jesucristo, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque ahí podemos leer, observar el nacimiento, la vida, la obra, el poder, la autoridad, la doctrina, la enseñanza, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y Jesucristo, dice la Biblia, que cuando se acercaron en la última semana, se acercaron allí a Jerusalén. Dice que de lejos vio una higuera que tenía hojas. Jesucristo se acercó a ver si encontraba fruto, pero no era tiempos de fruto, no era tiempo de higos. Entonces Jesucristo le dijo a la higuera: nunca más, jamás coma nadie fruto de ti. Algunos dirán: pero un momento, pastor, si no era tiempo de higos, entonces ¿por qué Jesucristo le dijo que estaba buscando higos si no era tiempo de higos? Para eso tienes que comprender una cosa, que en Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando Él se acerca a ti, se acerca la vida y tu mejor tiempo. Tú no vas a traer fruto porque estás en la primavera o en el verano o en el otoño o probablemente en el invierno de tu vida. Cuando Jesucristo se acerca a ti, se acerca a tu mejor vida, tu mejor momento. Sí, humanamente, la higuera no era su tiempo aquí en la tierra. Pero cuando Jesucristo se le acercó Dios. Se le acercó la eternidad. Y si esta higuera no trajo fruto, es porque no quiso traer fruto. Porque es interesante que cuando tienes la posibilidad de mirar lo que dice en el texto griego, y que probablemente Jesucristo dijo en arameo, cuando dice en español, entonces Jesús dijo a la higuera, dice literalmente en griego, y Jesucristo contestó a la higuera. Momento, ¿cómo? ¿Desde cuándo y cuándo habló la higuera? La higuera habló en un lenguaje no verbal. Y todos nosotros conocemos ese lenguaje no verbal, que es un lenguaje como alguien te mira, como alguien te da atención, como alguien te está oyendo. Algunas veces tú llamas por teléfono, hablas con una persona y supuestamente te está oyendo, pero tú sabes que no te está dando la atención, porque está haciendo otra cosa. Eso es el lenguaje no verbal, tú lo notas. Y ese árbol le habló en el lenguaje no verbal a Jesucristo, como diciendo, no, yo no voy a darte fruto para ti. Y Jesucristo dijo, para mí, que yo te he creado, tú no vas a traer fruto, ¿de acuerdo? Entonces jamás otro va a comer fruto de ti. Si yo no como fruto de ti, Satanás tampoco. Y el hombre tampoco. Porque yo te he creado, y como dice la Biblia, para Él y hacia Él, y todo sobre Él. Jesucristo, el Hijo de Dios. Por la mañana regresaron y vieron el árbol seco desde las raíces. Y de los 12 apóstoles, solo uno se acordó. Solo uno se acordó del día anterior, que era Pedro, que rápidamente nos olvidamos de las cosas de Dios. Solo uno se acordó y dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste.
Jesucristo no pronunció una maldición típica como nosotros decimos. Para maldecir, tú no tienes que pronunciar la palabra maldición. Nosotros pensamos que una maldición es cuando alguien dice, yo te maldigo. Bueno, eso también es una maldición, pero una verdadera maldición es proclamar algo malo sobre una vida. Proclamar lo contrario a lo que fuiste creado. Jesucristo no maldijo la higuera. Él habló. La razón por qué vino esa sequía, esa consecuencia sobre esa higuera, porque esa higuera, ella misma hizo la decisión de no traer fruto para el Señor. Y si no traes fruto para el Señor, te secas en todo ámbito, en todo conocimiento. Y Jesucristo le dijo, tened fe en Dios. O como dice en griego, egete pistin theos. Tened la fe que proviene de Dios. Y dice, por cierto, os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hoy en esta enseñanza, querido oyente, quiero compartir con vosotros algo muy importante, pero muy importante. Y es esto. La fe tiene una voz. Si estás haciendo notas, y estás haciendo notas sobre esta predicación, sobre este estudio bíblico, el título de esta enseñanza, de esta predicación se llama La fe tiene una voz. Jesucristo dijo, porque de cierto digo que cualquiera que dijere, hay que hablarle al monte. Es interesante que la primera vez que Moisés recibió orden del Señor de darle agua de beber al pueblo en el desierto, dijo, coge la vara y con la vara pégale a la roca. Pero la segunda vez, el Señor dijo, habla a la roca. ¿Por qué? Porque ahora la roca era una persona, dice la Biblia, Jesucristo. La primera vez, la roca, Jesucristo, fue pegada y castigada por nuestro pecado. Pero la segunda vez que iba a dar agua, era por hablar a la roca. Tú tienes que hablar la palabra de Dios, pronunciarla. La fe, si no tiene una voz y una oración, una expresión, no tiene poder. La fe se demuestra en el poder de la voz. La fe, como dice Romanos 10:17, viene por la voz de la palabra que se oye. La fe viene por el oír, no por el leer. Tú puedes leer la Biblia con los ojos y no te trae provecho, porque el poder de la palabra de Dios viene en pronunciarla. Jesucristo dijo, cualquiera que dijere, tú tienes que decir a ese monte de deudas, a ese monte de incredulidad, a esa situación tienes que decirle, quítate. Tú tienes que hablarle, quítate y échate en el mar. Y ahora oye, y no dudar en el corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Tienes que creer en las palabras que pronuncias. Y no estoy aquí
hablando de una técnica esotérica o de pensar positivamente. Yo te doy un consejo. Coge un martillo y pégate un castañazo en el dedo. A ver cuántos pensamientos positivos tienes. No estoy hablando de esas tonterías, de esas bobadas. Estoy hablando de la Biblia, de la palabra de Dios que tiene poder. Estoy hablando de Jesucristo de Nazaret, de Dios el Padre y de Dios el Espíritu Santo. Esto es cosa seria. Jesucristo dijo: el que dijere al monte. Tú tienes que ser específico en tus oraciones. Quítate y échate al mar. Y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Tú tienes que creer en tus oraciones. Lo que diga, le será hecho. Tenemos que coger nuestros problemas, situaciones, dificultades y convertirla en oración. No solo en un clamar, sino en un proclamar de las promesas de Dios. El que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en el corazón. El único que tiene que creer en tus oraciones eres tú. Si tú estás orando por tu familia, por tu entorno, y nadie cree en eso, no importa. El único que tiene que creer eres tú. Si tú lo crees, tú lo ves, tú lo verás y tú lo experimentarás. Oración es cuando tú crees. En la oración, el único a quien tienes que convencer es a ti, no al Señor. El Señor ya cree en sus promesas. Es su bondad contigo. Oración no cambia a Dios, sino solo cambia al que ora. Tienes que creer en tu corazón. Entre tu corazón y lo que sale de tu boca, tiene que haber una armonía. Ten cuidado que tu boca no diga lo que tu corazón no cree. Y Marcos 11, versículo 23 dice: porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate al mar. Hay montes que se ponen delante de nosotros. Montes de cualquier cosa. Tienes que decirle: en el nombre de Jesús, quítate y levántate, échate al mar. Y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, antes o después, que será hecho. Lo que diga, le será hecho. La fe tiene una voz y la fe tiene una mirada. La fe tiene esa mirada como de un león. El ejército de David, dice 1 Crónicas 12:8, que tenía el rostro de león. La fe tiene una voz. La fe tiene una mirada. La fe incluso tiene una cierta respiración. Se puede ver. La fe se puede ver en los ojos alguna vez. Dice la Biblia en la carta de los Hechos que el apóstol Pablo vio a un joven y vio que tenía fe de ser sanado y fue sanado. La fe tiene un brillo en los ojos. La fe tiene una mirada hacia el futuro. La fe se percibe. La verdadera fe. Yo no estoy hablando de una cultura o de fe evangélica o católica o presbiteriana o de alguna denominación cristiana. No, 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 no. La fe es la convicción. La fe es una confianza profunda, genuina, inocente,
La fe es un poder de Dios. Verdadera fe proviene solo de la palabra de Dios. No proviene de otros libros, solo la Biblia es la fábrica de alta tensión de Dios. La Biblia provoca fe. Por eso el enemigo te quiere alejar de la Biblia. Porque sabe que si lees la Biblia tienes fe que mueve montañas. Fe que sana, fe que vence. Como dice primera carta de Juan capítulo 5. Versículo 4 y 5. Y esta es la victoria. Dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Jesucristo es el autor de la fe, como dice Hebreos 12. La fe es un poder. La fe tiene poder. La fe tiene fuerza. La fe es impresionante. Verdadera fe casi no se puede explicar teológicamente. La fe tiene una voz. Lo que no tiene sonido no tiene fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes cuando la Biblia empieza a alimentarte? ¿Sabes cuando la Biblia empieza a recargar tu fe? Cuando tú mismo te lees a ti mismo la Biblia en voz alta. El leer la Biblia solo con los ojos no te trae casi ningún aprovecho. Lo que no es pronunciado no tiene fe. La fe es por el oír. Tú lees la Biblia, pero cuando suena la Biblia es otra cosa. La palabra hablada de Dios tiene un sonido. Y en ese sonido se encuentra la fe. La fe tiene una voz y tiene una expresión. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, especialmente en el lenguaje griego que el Espíritu Santo usó para el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento el Señor dejó escribir el Antiguo Testamento el 98% en hebreo, 2% en arameo, pero el Nuevo Testamento está escrito en griego, por ciertas razones. Probablemente una de las más importantes razones porque para repartir el mensaje de la salvación en Jesucristo, el Espíritu Santo usó el idioma que en aquel momento más se hablaba, que era el griego. El latín era el idioma de los conquistadores, de los romanos. Pero 300 años antes, con Alejandro Magno y con toda la cultura griega, muchos países comunicaban y hablaban el griego antiguo. Especialmente un dialecto que se llamaba koiné. Y cuando tú lees la Biblia, en el Nuevo Testamento encuentras dos palabras que describen la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, de Mateo hasta Apocalipsis, encontramos dos palabras en griego que describen la palabra, el verbo. Una se llama logos. Cuando dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el logos. De ahí viene la palabra lógicamente. Y la segunda se llama rema. Logos lo encontramos y rema lo encontramos para expresarnos
la palabra de Dios, pero hay una diferencia muy grande entre los dos. Fácilmente se puede explicar así: que logos es la palabra escrita y rema es la palabra revelada de lo escrito. Logos es lo que encontramos escrito en la Biblia, pero la palabra rema es lo que es revelado a nosotros en ese momento. El rema describe esa palabra que es revelada por a nosotros, aceptada por nosotros, recibida en el corazón y proclamada como promesa personal. El cristiano se alimenta día a día leyendo la Biblia, el Logos, pero es inspirado por el rema de Dios. Logos significa palabra escrita, palabra lógica, lo que leemos. Pero mientras leemos, cuando leemos cierto versículo, cierta palabra, resalta, habla a nuestro corazón, es dirigidamente, personalmente a nosotros. Es como si el Señor alumbraría más ese versículo o ese pasaje. Y ese logos escrito, esa palabra escrita, de repente te habla a ti, toca tu situación, te explica tu situación, te revela tu situación, te inspira, te alumbra, te anima. Esa es la palabra rema. El rema de Dios es dirigido personalmente a ti. Es una palabra en la cual se cumple el Padre Nuestro. Cuando nosotros decimos, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y luego decimos, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. El rema es el pan nuestro de cada día. Es la palabra revelada. Cuando decimos en el Padre nuestro, el pan nuestro, esa palabra, el pan nuestro, ese término, también puede comprenderse como todo lo que necesitamos en la vida para vivir. Pero también es el pan fresco revelado. El pan nuestro revelado. Todos los días, cuando leas la Biblia, hay un versículo personalmente para ti. Todos los días. Es interesante que cuando leemos en Efesios capítulo 6, y dice la Biblia, y la espada del Espíritu, que tomemos la espada del Espíritu, en griego dice que es la palabra de Dios. Normalmente en otros textos ponen que es el logos de Dios. Esa palabra espada, la palabra de Dios se llama en griego el rema de Dios. Solo un rema es una espada. Y quiero que estés atento, querido oyente, porque es muy importante encontrar la diferencia entre el logos y entre el rema. Muy importante. ¿Por qué? Porque solo así vas a descubrir la importancia de la palabra de Dios. Uno lee la Biblia en sus logos, pero experimenta la Biblia en su rema. Esa palabra rema es una palabra que va dirigida a ti como persona, a tu situación y a tu necesidad. Esa palabra rema es una palabra fresca y actual a tu situación, que contiene la vida,
la voluntad y la promesa de Dios. Y probablemente otra persona que lee el mismo texto que tú no te va a comprender. Porque uno puede leer la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y no tiene la misma revelación. ¿Por qué? Porque tu revelación depende de tu relación con el Señor. Otra persona lee un texto y no le dice nada, pero a ti es dirigido ese texto. ¿Por qué? Porque es la persona del Espíritu Santo que le da importancia a un versículo, a una palabra profética o a un texto. Esa palabra a ti te impacta. Esa palabra parece que lleva llamas de fuego. Es una palabra fresca para ti. ¿Por qué? Porque el rema de Dios es algo muy personal y refleja tu relación y tu cercanía con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa palabra rema no es fácil de explicar teológicamente. Es algo que probablemente está fuera del alcance de un comprender teológico. Puede ser que gente se burle de ti por algo que el Señor te ha dicho en una palabra rema y otro intenta explicar con la mente, con su experiencia, con su teología. Y lo que a ti te ha dicho el Señor puede sonar para otro ridículo, pero importante es que tú lo creas. Esa palabra rema se encuentra más en tu ámbito, en tu lectura día a día personal con el Señor, en tu relación. Salmo 107, versículo 20, por ejemplo. Cuando tenemos la gran promesa de la venida de Jesucristo, dice: envió su palabra y los sanó. ¿De quién está hablando aquí? Todo el que conoce a Jesucristo, de repente dice: momento, Él envió su palabra. Su palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Claro, está hablando de Jesucristo. Él envió su palabra y los sanó. Y ahora oye, y los libró de su ruina. Ruina en todo ámbito. Emocional, familiar, de salud, de finanzas, de trabajo, de amigos. Él envió su palabra, que en ese momento era, como dice en hebreo, el dabar de Dios. En griego, la palabra se llama logos, en hebreo se llama dabar. Es interesante que uno de los hijos de Jonatán, amigo de David, cuando estaba paralizado en sus pies, porque a la edad de 5 años se había quedado paralizado, no podía andar, vivía en un lugar que se llamaba Lodabar. Y Lodabar es el lugar donde no hay palabra. Y a donde no hay palabra, estás paralizado. Y dice la Biblia que Él envió su palabra y lo sanó. Muchas veces esa palabra rema para ti es una palabra profética. Es una palabra de rompimiento. Es una palabra de promesa y de la guerra espiritual. Es interesante. Tú lees la Biblia. En este momento estamos con muchos leyendo por todo el mundo. Hemos terminado de leer hoy el Evangelio de Mateo y empezamos con el Evangelio de Lucas, todos los días un capítulo.
Ahora, hoy, hemos empezado con el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1. Y mañana Marcos capítulo 2. Y mientras lees cada día un capítulo, en ese leer, en esa lectura en voz alta del Logos, el Señor puede traer un rema para ti. Un rema es una palabra muchas veces que es la contestación a una palabra de oración. El rema es una palabra profética. El rema es una palabra como una espada aguda. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra viva, en griego, se llama zao, y de ahí viene la palabra zoe, que es la vida eterna. Y dice, y eficaz. Esa palabra eficaz en griego se llama energes. De ahí viene la palabra energía o enérgicamente. La Biblia es la energía, es la high energy de la fe. Tu vida es como un coche recargable, que hoy hay coches eléctricos. Si tú los recargas, puedes conducir. Si no los recargas, no puedes conducir. Lo mismo es la fe. La fe es como una batería, pero se recarga por la energía de la palabra. Aleja a un cristiano de la palabra y los alejas de la energía recargable de Dios, de la energía renovable de Dios. La Biblia tiene un poder impresionante cuando dice: la palabra de Dios es viva. Si estás enfermo, lee la Biblia. Puede ser que esa lectura llene tus huesos, tu cuerpo con vida. Porque si tu alma se sana, seguramente en algún momento tu cuerpo también es sanado. Tu situación es cambiada. Y dice, y es más cortante que toda espada de doble o de dos filos. Esa palabra dos filos en griego se llama dos bocas, dos voces. Momento, la Biblia, dice la Biblia que Jesucristo en Apocalipsis tenía una espada aguda de dos filos. ¿Dos filos? ¿Dístomos? A ver, eso significa que la palabra recibió su primer filo, esa espada recibió su primer filo cuando Dios la habló, pero recibe el segundo filo cuando tú la hablas. Tú tienes que proclamar, como dice Joel 3:10, el débil que diga fuerte soy. Pero pastor, yo no me siento fuerte. Lo sé, yo tampoco algunas veces. Pero la Biblia dice que tú tienes que decir lo que dice Dios al Padre. Di lo que Él dice y tendrás lo que Él ha preparado para ti. Esa palabra rema es una palabra de guerra espiritual. Se convierte en un filo. Esa palabra de Dios se convierte en una espada aguda en tu boca. Es interesante. La palabra de Dios es viva, zoe, zao. Contiene vida de Dios y es eficaz. Es energes. Tiene energía. Uno lee el Logos, pero recibe el rema. Por eso, proclama lo que a ti ha sido dicho por un rema. Proclama lo que a ti ha sido anunciado, prometido. Proclama lo que tú crees. Proclama lo que tú has comprendido. Proclama conforme a tu fe. Llama lo que no es como si fuera, dice la Biblia.
en la carta de los Romanos, que nosotros llamamos lo que no es como si fuera. Romanos 4:16. Llama lo que todavía no ves en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Llámalo a la luz. Llama lo que no es como si fuera. Llámalo por oración. Porque en el mundo espiritual que te rodea es muy sensible a las palabras del ser humano. El mundo que te rodea, alrededor tuya y mía, hay un mundo espiritual que es muy sensible a lo que tú dices. Porque el mundo espiritual no puede leer los pensamientos. Solo puede oír lo que tú dices. Y tienes que proclamar esa palabra de vida, de cambio, de fe. Porque el poder de la vida y de la muerte, el poder de la bendición o de la maldición está en la boca. Por tus palabras serás justificado o condenado, dice la Biblia. Tienes que proclamar lo que Dios te dice. Una palabra rema normalmente se convierte en el contenido y en la substancia de nuestras oraciones. Y cuando el Señor te da un rema, tienes que proclamarlo una y otra vez. Y acuérdate de una cosa muy importante. Al diablo y a los demonios solo se le puede resistir con versículos que has aprendido de memoria, donde se cumple en Lucas 8, versículo 15. Pero lo que fue sembrado en buen corazón, esto es lo que reciben la palabra, en un corazón bueno y recto, la retienen y traen fruto con perseverancia. Por eso es importante meditar y proclamar en voz alta lo que tú crees. La palabra de Dios todavía tiene su poder creativo. La palabra de Dios crea una atmósfera positiva alrededor tuya. Lo mismo que alabanza y adoración. Por eso no dudes en esa palabra. No dudes en lo que has proclamado, porque antes o después lo vas a recibir. Tú tienes que proclamar en el nombre de Jesús lo que quieres ver en la oración. Proclama las promesas de Dios, porque las promesas de Dios proféticamente conocen tu futuro. Ejemplo, Isaías 3, versículo 10. Dile al justo que le irá bien. Tú tienes que decir, me irá bien en el nombre de Jesús. Job 8, versículo 7. Y aunque tu principio fue pequeño, tu final será muy grande. Proclama en el nombre de Jesús. Y si el Señor te da una palabra, escríbetela. Como dice el profeta Habacuc capítulo 2, dice en versículo 4 adelante, que tienes que escribirlo. De 2 al 4, tienes que escribirlo para poder correr. Siempre que el Señor te dé una palabra rema, una palabra profética, escríbela en un papel, apréndela de memoria, porque en el momento que cae del papel a tu corazón ardiendo, entonces esa palabra recibe poder creativo y poder que cambia las situaciones.